The subject is Y el tema que how tenemos aquí Christ es cómo calls. nos And in this llama particular, Cristo. Y en este versículo en particular, estos que vinieron a él son Juan y Andrés. Por lo menos creemos que era Juan junto con Andrés, porque Juan nunca se nombra a sí mismo y solamente nombra a Andrés y es muy misterioso al respecto del otro discípulo. Y entonces llegamos a la conclusión de que era Juan mismo. Díceles, venid y ved. Y a manera de introducción, brevemente, vemos el versículo 29, donde dice así: el siguiente día ve Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios, aquel que es Dios y que también iba a ser sacrificado por pecadores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, Juan y Andrés habían escuchado esto, ellos eran discípulos de Juan, y también otros que se nombran después eran seguidores de Juan el Bautista, y se les enseñó a que esperasen al Mesías. Juan fue nombrado por Dios y él se consideraba a sí mismo también como el precursor de Jesucristo. Él anunció su venida y le decía a las personas que se arrepintiesen y le esperasen. Y pueden ustedes imaginar el efecto sobre sus discípulos, cuando él de pronto clama, mirando a Cristo y dice: Mirad, ved el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y él le describe como el Hijo de Dios. Y después en el versículo 34 dice así: "Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, Dios encarnado". Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien es igual al Padre, quien ha venido a esta vida humana. Y simplemente también les quiero leer el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y esto pasó otra vez, y mirando a Jesús que andaba por allí, versículo 35, dijo: He aquí, ved, el Cordero de Dios. Y oyéronle los dos discípulos, creemos que Juan y el discípulo Andrés le escucharon hablar, perdón, y siguieron a Jesús. Y podemos ver aquí lo que está pasando. Es como si Juan el Bautista les hubiera dirigido a que se fueran de él, como si les dijese: es tiempo ahora de seguir a aquel de quien yo soy precursor, seguidle a él. Y lo hacen, así lo hicieron. Y versículo 38, y viéndoles Jesús, y volviéndose Jesús y viéndolos decir, seguir, díceles: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí. El Señor Jesús sabía que eran discípulos de Juan, quienes habían entrenado a esperar al Mesías. Su mente había sido ya abierta. Este era el Cristo, y todavía no entendían bien lo que él iba a hacer. Durante un tiempo no lo iban a entender. Incluso después de seguir a Cristo, todavía estarían confundidos por la idea de que el Mesías venidero sería un Mesías político, un Mesías que fuera un liberador. Y se tardó un poco de tiempo, pasó tiempo antes de que esta idea saliera de su mente, pero de todas maneras ellos ya sabían que era el Salvador del pecado, aquel que abriría el camino para todos los creyentes, pasados, presentes y futuros, para que pudieran ir al cielo. Y Jesús les dice: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido, que quiere decir maestro, ¿dónde moras? Qué lenguaje tan curiosa de decir, qué cosa tan curiosa. Y la pregunta tiene un significado más profundo de lo que vemos de forma superficial. Y la respuesta amable que obtuvieron también: ellos no querían ver dónde estaba morando, por ejemplo, cómo era su cuarto, sino querían hospitalidad. Y evidentemente esta era una forma cultural de preguntar esto: ¿dónde vives? Como si preguntasen: ¿puedes llevarnos contigo y sentarte con nosotros y enseñarnos? Ya le habían dicho aquí maestro, rabí, que quiere decir maestro. ¿Dónde moras? Y entonces la respuesta de Cristo: venid y ved. Y vamos a hablar hoy al respecto del llamado, al llamamiento de Cristo. Y el primer punto que veremos aquí, en esta corta narrativa, es el siguiente: venid y ved. La primera parte, digamos así, de entre tres partes del llamamiento de Cristo. La primera parte, el primer elemento, el primer ingrediente, si ustedes quieren, del llamado de Cristo, es ven, venid y ved, ven y ve. Aquí hay un significado doble. Y en cierto sentido sí significa: ok, ven y ve dónde vivo, ¿qué?
pero también tiene implícito algo más, venid y ved. Venid y ved quién soy y cuál es mi plan, cuál es mi propósito y por qué estoy aquí. Juan el Bautista ya os ha dicho que yo soy aquel a quien todo Israel se le enseñó durante siglos a esperar. Yo soy de Dios, el Hijo de Dios encarnado. Yo he venido para poder hacer que sea posible que las personas tengan perdón y absolución de sus pecados y una nueva vida y el cielo. No ven ni ved mi cuarto, ¿no? Oh, queridos amigos, eso es solamente parte del significado. Venid y ved. Y esta es la primera parte del llamado de Cristo. Venid y ved. Venid y averiguad, venid y sed enseñados, venid y entenderéis. Hay mucho que debéis escuchar y aún así hay ciertos puntos fundamentales, ciertas cosas esenciales que debes creer y debes entender para poder venir a Cristo, para que puedas tener tus pecados perdonados, para que puedas tener una nueva vida y una nueva naturaleza y la vida eterna. Venid y ved, debéis ver. Dios te ayudará a ver. Si tú vienes, Él te capacitará para que puedas ver, pero tienes que venir y ver. Esa es la primera parte. Y vamos a ver en estos tres diferentes enunciados en este corto pasaje, vamos a ver los tres diferentes elementos del llamado de Cristo. Y comienza con la necesidad de ver. ¿Y qué es lo que tienes que ver? Bueno, tienes que aprender al respecto de la vida y la eternidad y tu situación delante de Dios. Y esto tiene que ser desde el punto de vista de Dios. No tienes que escuchar ninguna idea humana al respecto de cómo es Dios, o lo que Él desea, o lo que Él hace, o cómo Él se relaciona con los seres humanos. No escuches ninguna idea humana, más bien ven y ve. Obtén ese entendimiento de Dios, aprende de Dios mismo, de su palabra. Ve de qué se trata todo esto. Así que ellos fueron al lugar donde Cristo se estaba quedando, donde Él estaba permaneciendo ahí. Y estuvieron ahí, creemos, durante horas. El texto es misterioso. Dice aquí en la escritura que era como la hora décima. ¿Y qué significa esto? Cuando fueron a la casa, al cuarto donde Cristo estaba quedándose, ¿se da el tiempo acaso de forma judía o de forma romana? Y si es de forma romana, bueno, es fácil. Significa que son como las 10 de la mañana y tal vez estuvieron ahí todo el día hasta la tarde y tal vez incluso hasta pasada la tarde. Tuvieron todo un día para poder ser instruidos por Cristo. El problema aquí es que Juan en su narrativa, en otra parte, suele utilizar la forma judía para dar la hora, lo cual significaría que, que la hora décima es como las 4 de la tarde. Y no podemos verdaderamente saber qué hora es. Y yo me imagino que en el Evangelio de Juan, Juan es muy elástico, inconsistente al respecto del método de la hora que utiliza. Y tal vez no decide si utiliza la hora de los romanos, que es la misma como nosotros más o menos, o si utiliza la de los judíos. Eso tendría sentido, porque les daría entonces todo el día, que es lo que se implica aquí. Pero bueno, eso es un pequeño punto. La escritura es exacta, pero no sabemos aquí qué método judío o romano estaba usando para dar la hora aquí. Entonces era como la hora décima. Y vinieron a ver dónde moraba y permanecieron con él aquel día. Y entonces él les permitió ver. Queridos amigos, ¿cuánto sabes tú al respecto del Evangelio? ¿Lo has visto tú? ¿Sabes al respecto del Creador Dios? Comenzamos desde el principio. ¿Tú sabes al respecto de que este es un mundo creado? ¿Y que esta es una raza humana creada por Dios? ¿Y tú sabes al respecto de la caída del hombre, la desobediencia, la rebeldía de los seres humanos? De modo que ahora el ser humano está separado de Dios, está apartado de Dios y tiene una naturaleza pecaminosa, está caído y Dios le ha puesto bajo un elemento de juicio. Y Dios ha ocultado su rostro del ser humano en cierta forma. ¿Y sabes tú al respecto de la caída, la separación del hombre y su condenación? El hecho de que somos pecadores y Dios es santo y perfecto.
Y nosotros pecamos a través de nuestras vidas y le ofendemos grandemente. Y vivimos por nosotros mismos y le despreciamos, nos rebelamos en contra de él e insultamos. Entonces estamos apartados de Dios y estamos bajo su juicio, estamos bajo su condenación. Y sabes tú que nuestro caso es desesperanzado. ¿Te das cuenta de eso? No puedes reformarte a ti mismo para que puedas vivir una vida perfecta, para agradar a Dios, porque Él tiene una perfección absoluta y santidad. Y aunque tú pudieras, desde luego que no puedes hacerlo, pero si pudieras, ¿qué harías de todas maneras con la deuda criminal que ya debes a Dios debido a todo tu pecado pasado? No puedes erradicar eso de tu cuenta. Y no puedes cambiar tu camino de modo que le agrades. Así que aquí estamos, una raza humana separada, apartada de Dios, bajo juicio de Dios, y no hay ninguna esperanza. Estamos en una situación desesperanzada. No podemos salvarnos solos, ni tampoco podemos producir nuestra salvación. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia y amabilidad, debido a que Él es amor, Él es justicia también, Él no puede simplemente dejarnos con nuestro pecado. Él no solamente puede hacer que el registro de nuestro pecado y culpabilidad desaparezca, pero Dios en su gran misericordia y amor ha creado un camino. Él mismo ha venido en la persona de Cristo. No se olviden, no te olvides que la Escritura nos enseña que Dios es un Dios, un ser divino, y aún así de forma misteriosa y maravillosa, dentro de esa deidad, más allá de lo que podemos comprender, allí hay tres personalidades diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son indivisibles, son iguales, son igualmente gloriosos, igualmente eternos, igualmente poderosos, igualmente santos, igualmente Dios. Son uno y aún así son tres personalidades diferentes. El grande y profundo y misterioso concepto de la deidad. Sin embargo, la segunda persona de la deidad ha venido a este mundo y ha entrado a la raza humana. Se ha hecho humano para poder ser nuestro representante y él se hizo hombre, Dios y hombre al mismo tiempo. La naturaleza divina y la naturaleza humana de alguna forma unida, de forma maravillosa. Y él fue a la cruz de Calvario como nuestro representante y sufrió y murió en terrible y terrible agonía de su alma y corazón y cuerpo. Y sobre todo, él ahí tomó el completo castigo que teníamos que haber tomado nosotros. Cada individuo que sería perdonado, ese castigo lo tomó él. Él tomó su eterno castigo, rechazo. Cristo lo tomó. Y entonces no podemos contar las agonías, ni entenderlas, ni el dolor, ni la desesperación que el Salvador tomó. Él era hombre, de modo que él pudiera sentirlo exactamente como lo hubiéramos merecido nosotros, y era Dios también, de modo que él pudo sobrellevar la carga indescriptible de un castigo eterno comprimido en 6 terribles horas. ¿Tú sabes estas cosas? ¿Tú ves esto? Ven y ve. Dice Cristo, venid y ve, tienes que ver. No puedes ser salvo a menos que tú sepas que Dios ha creado una forma en la cual te puedes salvar. Tú tienes que darte cuenta de esto, tienes que verlo. Dios te ha dado una mente que es capaz de entenderlo. Su amor maravilloso, su amabilidad sorprendente, la condescendencia de Cristo, que se mostró al venir por cada uno de aquellos que un día serán perdonados y al tomar su dolor y su sufrimiento y su castigo. Velo, querido amigo, y tu corazón entonces se derretirá. ¿Por mí dirás tú? ¿Por mí, que yo había rechazado a Dios? Él sufrió y yo le había despreciado, y por mí sufrió y le desprecié y le había odiado, y por mí sufrió y nunca le vi, nunca le quise, nunca le busqué. Incluso por una criatura como yo él murió, que soy tan pequeño, tan trivial ante los ojos de Dios, y él vino por mí. Sí, tan grande, tan sorprendente fue su amor. Queridos amigos, tienes que verlo para poder ir a Él y para poder postrarte de rodillas, por así decirlo, y arrepentirte de todo tu pecado y de todo lo que has sido y hecho. Y entonces que puedas confiar en Él tan solo y nada en ti, para que puedas tener salvación y nueva vida. Es por esto que Cristo dice, primero que nada, aquí está el llamado de Cristo, el primer componente, la primera parte: venid y ved.
No solamente ved su cuarto, sino ved la verdad. Ved el predicamento en el que os encontráis. Ved lo que Dios ha hecho. Ved lo que Él puede hacer. Ved la conversión a Cristo y lo que Él hace por vosotros, lo que hace por ti cuando te da una nueva vida. Hay que verlo de modo que puedas anhelar esto y desees a Dios y entonces puedas venir y te arrepientas. Esa es la primera parte del llamado de Cristo. Tú lo ves en sus palabras. Los discípulos Juan y Andrés vinieron. Venid y ved, les dijo Cristo. Aprended esto, vedlo, comprendedlo. No es demasiado difícil para ti. Sí, en cierta forma es sumamente simple, increíblemente difícil. La doctrina de la muerte redentora y sustituta del Señor Jesucristo. El significado es claro. Él murió como nuestro sustituto, murió en nuestro lugar, murió para pagar, para redimir, para poder reconciliar al hombre con Dios y unirnos con Él, para poder traernos a Dios. Es tan fácil de entender y aún así es tan costoso para Dios, para Él, tan terrible precio tuvo que pagar. Y esto lo hizo por su amor y misericordia y compasión por nosotros. Y este es solamente el primer punto, tengo que avanzar. Venid y ved. Y entonces pasaron el día con él. Y ahora versículo 40. Y voy a un segundo punto. Era Andrés, hermano de Simón, Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le había seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado o traducido quiere decir el Cristo, es decir, el ungido. Y le trajo a Jesús. Y aquí tenemos el segundo ingrediente, la segunda parte del llamado de amamiento de Cristo. Escúchalo, por favor. Trata de encontrar a medida que te leo el versículo 42. Trata de discernir cuál es. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿No habían sido presentados adecuadamente? Y aún así él sabía quién era su padre, sabía su nombre y dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Y de hecho, no es una piedra. Cefas es el nombre de arameo y es el nombre arameo para decir roca. Entonces el nombre dado a Simón es Cefas, es decir, Pedro o una roca. Piedra, pues ok, pero roca es mejor, decir roca es mejor. ¿Y qué significa esto entonces? Cuando Cristo le llama, él dice que sería una roca. Aquí tenemos el segundo ingrediente del llamado de Cristo. Somos llamados a ser cambiados por el Señor. Somos llamados a ver, a entender la enseñanza y nuestra necesidad y lo que Dios ha hecho, y somos llamados a que tengamos el deseo de ser cambiados. Nosotros no nos podemos cambiar solos, tú lo sabes. Y Pedro necesitaba ser cambiado también, como ustedes saben, a medida que leemos los evangelios, incluso después de que él se convierte en creyente, todavía vemos muchos aspectos de su carácter natural de Pedro. Pedro, en muchas formas, era un hombre era muy amable y también estaba listo para ser voluntario para hacer cosas. Siempre era voluntario el primero, pero no siempre podía lidiar con las cosas que tomaba por hacer. Era muy impulsivo y estaba listo, pero no era fuerte en su personalidad. Incluso negó al Señor, recordemos, y lo cual le causó gran dolor. Él se voluntariaba y entonces se tropezaba y se iba para atrás. Se ofrecía como voluntario y tropezaba. Había un cierto elemento de inestabilidad al respecto del hombre natural, Pedro, Simón Pedro. Y aún así, se le dice que él sería una roca. Su carácter iba a ser fortalecido, iba a ser cambiado, iba a hacerse un hombre diferente. ¿Te das cuenta? El Pedro que se echaba para atrás, que era rápido para hablar, rápido para echarse para atrás también del reto.
y él iba a llegar a ser en última instancia un mártir por Cristo, un hombre de denuedo y valor y firmeza por Cristo, quien hacía grandes tareas y que era el principal portavoz o predicador para los judíos al principio de la historia de la iglesia cristiana. Cristo le iba a cambiar. Y esto es lo que le dice aquí. Tu nombre es tal nombre, tu padre es tal persona y tú vas a ser una roca. Tú vas a ser diferente. Esa es la segunda parte del llamado. Estamos deseosos saber esto, deseamos que se nos enseñe respecto de nosotros y nuestra necesidad y cuál es el camino a la salvación, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Estamos deseando ser cambiados, queremos ser cambiados, estamos dispuestos a ser cambiados por Dios. Él nos llama a ver y nos llama también a que seamos cambiados por Él, a que tengamos una nueva naturaleza, a que seamos una nueva persona. ¿Lo vemos o no? Las personas que son personas simples a veces, y algunas personas son brillantes de forma intelectual cuando son llamados por el Evangelio, pero supongamos que no. Hemos visto personas que son muy simples en su mente tal vez, y después de que son convertidas, hay una parte de ellos que es mucho más profunda. Por completo son más sabios, más profundos como personas. Y hay personas que antes de la conversión son muy triviales, gente trivial, gente trivial. Lo único que pueden hacer es cosas triviales y aún así se convierten en personas que están interesadas en las cosas más profundas, en las cosas más complejas, incluso de forma espiritual una vez que son convertidos. Hay un cambio en la persona. Y como Pedro, tal vez tú seas una persona impetuosa y vas a hacerte, y el Señor te va a hacer estable, y tal vez seas tacaño y egoísta, y en la conversión eres hecho, Dios te hace una persona generosa y sensible para con las necesidades de otras personas y preocupado por otras personas. Tal vez por naturaleza seas una persona hostil, y en la conversión vas a ser hecho una persona amable, amigable, amable, amorosa. Tal vez por naturaleza eres ingenuo, fácilmente eres engañado. Y sin embargo en la conversión se te va a dar discernimiento. Las diferencias que frecuentemente ocurren en la conversión son maravillosas. Tal vez por naturaleza eres una persona que en la conversión llegas a ser amable. Y puedo pensar en todo tipo de formas en las que al venir a Cristo, Cristo te cambia. Él obra en tu corazón y claro que Él libera tu mente. De modo que tú entiendes la escritura y el punto de vista de Dios. Y Él cambia también tu corazón y tu afecto y tus gustos y las cosas que tú amas. Y Él cambia tu voluntad también, de modo que ya no tropiezas y das cabida a todo antojo y a toda tentación, sino que ahora eres fuerte y puedes tomar decisiones basándote en lo que es correcto en la palabra de Dios. En lo que es correcto, y está en la palabra de Dios, perdón. Y si eres vulgar, Él te refinará y te limpiará. Y si por naturaleza eres deshonesto y eres un mentiroso empedernido, Él te dará una integridad en la conversión, los cambios que Dios produce. Serás llamado una roca, serás llamado una piedra, una roca. ¿Estás dispuesto a ser cambiado? Dice Cristo, te llamo a que veas y te llamo también a que seas cambiado. Todo esto es la conversión, tú ven a Cristo. Y si tú quieres ver y verdaderamente ves, ven a Cristo si estás listo para que te cambie en tu corazón y tu vida. Y este es el segundo aspecto de la conversión aquí, del llamado, el segundo aspecto del llamado. Y hay otro aspecto, y voy a ir al versículo 43. Y esto está relacionado con el discípulo Felipe. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y esto es maravilloso. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cristo era Dios y también un hombre. Él sabía dónde iba, él sabía su itinerario, él sabía a quién iba a encontrar, él sabía a quién iba a llamar. Él era Dios. Él sabía todas estas cosas y el lenguaje lo refleja. El día siguiente, el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo,
sígueme. Este es el tercer ingrediente, el tercer componente del llamado de Cristo. Verle, estar dispuesto a que Dios nos cambie y que nos haga una nueva persona y nos dé una nueva vida y seguirle. Ahora, para poder entender esta palabra, sígueme, que el Señor frecuentemente utilizaba cuando llamaba a otros discípulos también, tenemos que darnos cuenta de que en este Evangelio y en Lucas también se utiliza esto en particular al respecto de los discípulos. No solamente sígueme como un perro tal vez siga a su dueño, sino sígueme como un discípulo seguiría a un maestro. Y si tú quisieras seguir a uno de los grandes filósofos en el mundo antiguo, tú serías un discípulo, un seguidor. Tú virtualmente te comprometerías con ese maestro o filósofo, vivirías en un lugar junto con otros con él, lo seguirías en el sentido de que sus intereses serían tus intereses, su enseñanza sería ahora tu enseñanza, sus órdenes y guías ahora serían tus órdenes. Tú te convertirías en un seguidor en el sentido de que te comprometerías como discípulo por completo con esa persona. Y ese es el sentido en el que la palabra sígueme es utilizada aquí. De hecho, si un filósofo, por eminente que pudiera ser, por famoso que pudiera ser, te dijese sígueme, bueno, pues eso hubiera sido un arrogante enunciado por completo. Y es que, bueno, valoramos a los filósofos de antaño y sus cosas que nos comentaron, sus enunciados y enseñanza, y bueno, nos aprendemos y estudiamos lo que decían, claro. Pero a veces también vemos que era arrogante, que esperasen tener muchísimos discípulos que fueran leales a ellos y comprometidos al 100%. Eso no funcionaría hoy en día. Hoy en día quisiéramos usar nuestra cabeza, ¿cierto? Pensar, utilizar más nuestro juicio y raciocinio, y sería muy arrogante que los filósofos de antaño esperasen tal lealtad y compromisos a las personas de antaño. Pero no es así al respecto de Cristo, porque Él no es un filósofo. Él es Dios. Él es el Señor de todas las cosas. Es Dios. Él es el único Salvador. Él es el único que nos puede dar vida eterna. Él es el único que si le encontramos y le seguimos, podremos amarle y depender de Él y gozarnos en Él y maravillarnos de Él para siempre. Él es divino. Solamente Él puede decir, en el sentido de que un discípulo siga a un filósofo, Él es el único que puede decir, sígueme, ten todo compromiso para conmigo, haz que me interese a tu interés, hazme tu completo deseo a mí y tu centro y foco de concentración y el propósito de tu vida. Ese debo ser yo y hazme el fin y el destino y el objetivo de tu vida. Sígueme, dice Cristo. Y esto es lo que significa aquí. Y esta es la tercera parte del llamado de Cristo. Ved, estad listos a ser cambiados y ten compromiso conmigo. Seguidme, sígueme. ¿Cuál es mi compromiso para con Cristo? ¿Cuánto valgo yo para Él? ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo yo agregarle o darle a Él? ¿Qué puedo traer a Él? Nada, nada en absoluto, nada. Todo es a través de su amabilidad y su gracia. Él dice, tienes que tener un compromiso para conmigo y seguirme, y tienes que hacerme tuyo. Y yo entonces te bendeciré y te haré mi hijo, mi hija, y te llevaré a casa a la gloria eterna. Y será todo lo que Él me dé a mí, de hecho. Y aún así, tan indigno como soy llamado a comprometerme con Él. Y he conocido personas que nunca podrían hacer eso. Lo hicieron al final, frecuentemente, pero no podían. Pero dirían una cosa así, veo, de verdad que sí veo. Veo mi predicamento, mi problema. Veo que soy un pecador apartado, separado de Dios y veo lo que Cristo ha hecho por pecadores. Veo todo esto y lo necesito. Y quiero su perdón. Y más aún, estoy listo a que Él me cambie.
Estoy dispuesto a que Él me cambie, me dé una nueva vida y dispuesto a que me dé una nueva naturaleza y vida espiritual, el poder para orar y para poder caminar con Él. Y el primero y el segundo elemento del llamado los veo, pero comprometerme a Él, darle mi vida a Él, a Cristo, darle a mi persona a vivir por Cristo en vez de por mí, y obedecer su guía en todo, y servirle y anteponerle en todo, eso no lo puedo hacer, a veces dicen las personas. Puedo hacer 2 partes del llamado, pero no la tercera parte, no, no puedo entregarme a Él. Quiero yo estar para mí y no puede ser salvo así o salva, no. Queridos amigos, así no puedes ser salvo. Tienes que ver tu necesidad que tienes de Él, tienes que ver lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, de modo que te arrepientas de tu pecado y puedas venir a Él. Tienes que estar listo a que te cambie, dispuesto a que te cambie, tienes que anhelar que Él te cambie y te convierta, te haga suyo, cambie tu vida. Y tienes que estar dispuesto a llamarle tuyo. Así como los discípulos antiguos que seguían al filósofo eminente, y es que Cristo no es un filósofo eminente, Él es muchísimo más alto que cualquiera de esos filósofos, mucho más grande, y Él conoce, sabe todas las cosas, Él es tu Dios, pero tienes que estar dispuesto a rendirte a Él, dispuesta a rendirte a Él, que Él sea tu amo y Señor, y amarle también, y buscarle, y seguirle, y darle tu vida. ¿Puedes responder a estos 3 elementos del llamado de Cristo? ¿Aprenderás de Él y verás lo que Él ha hecho, sí o no? ¿Serás cambiado por Él, sí o no? ¿Te entregarás a Él, sí o no? Ese es el llamado de Cristo. Aquí como lo tenemos en sus tratos con estos 3 discípulos. Quería decirles mucho más, un poquito más, pero se acabó mi tiempo. Pero esto es suficiente para nosotros. Este es el llamado de Cristo. Vienes a Él, te arrepientes de tu pecado, confías en lo que Él ha hecho. Anhelas que Él tome tu vida y la haga nueva, la renueve, y entonces te entregas por completo a Él. Tómame, dice el himno, tómame y yo seré siempre, solamente, completamente para ti. Así es como tú vienes a Jesucristo. Oremos juntos. Oh Señor, Padre Celestial de gracia, míranos, Señor, recuérdanos esta noche, enséñanos estas cosas, oh Señor. Señor, de modo que el deseo de nuestro corazón sea sembrado y tráenos a ti, Señor. Salva almas necesitadas, jóvenes y adultos también. Oh Señor, a través del poder del misericordioso Espíritu Santo de Dios, desciende y llama almas a ti, incluso en esta iglesia esta noche, y trae muchos a ti. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y por amor a su nombre. Amén.